Saludos y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de una grabación sobre gnosis. Es un material que ofrece una perspectiva muy particular sobre la vida, la espiritualidad y sobre todo el autoconocimiento. Y lo estructura alrededor de 4 pilares. Suenan familiares, ¿no? Pero aquí tienen como que un giro especial. Nuestra misión hoy, desentrañar los conceptos clave que esta fuente nos propone. Vamos a ir desde su filosofía para, manejar las dificultades de la vida, hasta prácticas que podríamos llamar más esotéricas, como la vocalización de mantras o cómo entender y manejar nuestra energía interna. Así que, vamos a desempacar esto. Claro, y fíjate que es crucial tener presente que estamos viendo una visión específica, la gnóstica, tal como la presenta esta grabación. Busca ofrecer herramientas para entenderse mejor a uno mismo y al universo, de una forma que va más allá de lo puramente materialista o lo convencional. Lo fascinante aquí es cómo intenta entrelazar distintas áreas del saber, filosofía, espiritualidad, una forma particular de ciencia, todo en una búsqueda de significado más profundo. Perfecto. Pues mira, la fuente arranca estableciendo la base de este conocimiento gnóstico sobre 4 pilares: arte, filosofía, ciencia y religión. Empecemos por el arte, que quizás es el que suena más inesperado aquí, ¿no? Sí, un poco. Según el material, no se limita a la pintura, la música, la escultura, sino que se refiere a la vida misma, a vivirla de una forma que trascienda lo que llaman la vida mecánica. Ajá. Esa vida mecánica, según lo entiendo de la fuente, es la rutina casi automática. Ya sabes, estudiar, conseguir un trabajo, formar una familia, proveer lo básico, casa, estudios a los hijos. Como cumplir con el guión social, digamos. Exacto, cumplir el guión. Entonces, el arte, en esta perspectiva gnóstica, sería el acto consciente de reconocer, valorar y cultivar una dimensión espiritual o interior. Esa parte que a menudo queda olvidada en la prisa diaria. Ponen el ejemplo de sentir que uno ya cumplió solo con lo material hacia la familia, ignorando esa otra faceta. Es una definición bastante amplia de arte, ¿sí? Se aleja de la concepción habitual y conecta directamente con el segundo pilar, la filosofía. Aquí, la gnosis la presenta no como un ejercicio académico abstracto, sino como una herramienta vivencial, una forma de afrontar las adversidades de la vida con un nivel superior de conciencia. O sea, no solo pensar, sino vivirlo. Justo, se pone en contraste directo con las reacciones que la fuente llama del mundo, como evadirse con el alcohol o buscar desesperadamente un reemplazo inmediato tras una ruptura amorosa, por ejemplo. Sí, reacciones muy comunes. La propuesta es no caer en vicios o escapes, sino usar la dificultad como una oportunidad para comprender algo más profundo, sobre uno mismo y la situación. Se menciona, por ejemplo, la idea de colaborar con lo inevitable. La muerte es el ejemplo clásico, descrita como la corona de todos. Vaya. No se trata de resignación pasiva, sino de una aceptación consciente de aquello que está fuera de nuestro control. Y también citan esa reflexión sobre los problemas que invita a la calma. Si tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿de qué te preocupas? Una filosofía muy práctica, entonces, orientada a la introspección, a manejar conscientemente las emociones y circunstancias difíciles, en lugar de la reacción impulsiva. Exacto. En esencia es eso. Entendido. El tercer pilar es la ciencia, pero con un apellido importante: ciencia gnóstica. Su propósito, según la fuente, es ir más allá de describir fenómenos para explicar el porqué profundo de las cosas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque para encontrar esas causas recurre a conceptos como vidas pasadas y la ley del karma. Híjole, sí. Ahí entra lo más denso, quizá. Por ejemplo, la fuente sugiere que si alguien sufre un abandono amoroso, la explicación podría no estar solo en esta vida, sino que quizás esa persona hizo algo similar en una existencia anterior, bajo la lógica de ojo por ojo, diente por diente. Es una visión causal que trasciende una única vida. Una perspectiva kármica, sí. También se introduce muy brevemente la noción del absoluto, descrito como un estado energético primordial, previo a cualquier manifestación. Esta idea de una fuente inmanifestada es crucial,
porque sugiere que nuestra propia chispa interna se origina allí, implicando un potencial que va mucho más allá de nuestra existencia material cotidiana. Claro. Incluso se plantea que Dios, entendido como esa energía pura, necesita de la materia para poder expresarse, para manifestarse. Exacto. Esa visión de la ciencia cuántica es muy, muy particular. Se aleja radicalmente del método científico convencional. Y eso nos lleva al cuarto pilar, la religión. La fuente se apresura a aclarar que no se refiere necesariamente a dogmas o instituciones. Toman la etimología de la palabra, religare. Que significa volver a unir, ¿verdad? Justamente, desde esta perspectiva, la religión es la búsqueda activa y consciente de reconectar con la divinidad interior, con esa chispa del absoluto que, según afirman, todos llevamos dentro, pero de la cual nos hemos desconectado. Ah, ok. Así, un verdadero religioso no sería necesariamente quien sigue ciertos ritos o pertenece a un grupo, sino quien emprende esa lucha interna por restablecer el vínculo con su propio ser profundo, con su divinidad particular. ¡Qué interesante! El enfoque en la conexión interior contrasta mucho con religiones organizadas, donde a veces el énfasis está más en lo externo, la comunidad, la doctrina. Sí, aquí el viaje es eminentemente personal e interno. Queda claro ese énfasis en lo interior. Ahora, la fuente da un paso más allá de los pilares y presenta otro concepto fundamental, la existencia de tres fuerzas primordiales. Dice que emanan directamente de la divinidad y son la base de toda la creación. Ajá. Las relaciona tanto con la Trinidad cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como con principios más universales, positivo, negativo y neutro. Estas tres fuerzas son Luz, calor y sonido. luz, calor y sonido. Se explica que se manifiestan cósmicamente a través del Sol, pero que también operan y residen dentro de cada ser humano. Parece un modelo energético clave en esta cosmovisión. Totalmente, es un mapa energético fundamental. La primera fuerza, la luz, se asocia con el Hijo o el principio crístico. Representa la sabiduría, el conocimiento que tiene el poder de despertar nuestra conciencia, la cual, insiste la fuente, se encuentra actualmente en un estado de sueño, de mecanicidad. Como dormida. Exacto. Y esta luz no es solo iluminación intelectual, sino que enseña el camino práctico a través de lo que llaman los 3 factores de la revolución de la conciencia, casi como un mapa para la transformación interior. ¿Y cuáles son esos 3 factores? El primero es morir. Y no se refiere a la muerte física, claro, sino a la muerte psicológica. Morir psicológicamente. ¿Cómo es eso? La eliminación constante de nuestros defectos, de lo que llaman agregados psicológicos o yoes. Ejemplos típicos: la ira, la envidia, la pereza, la lujuria, el orgullo. Pero la fuente sugiere que va más allá de las emociones negativas obvias. Se trata de cualquier patrón de pensamiento o sentimiento cristalizado que nos impide ver la realidad con claridad. O sea, ¿como manías o ideas fijas? Podría ser, como la autocompasión excesiva, la impaciencia crónica o incluso un apego desmedido a ciertas ideas. Son como capas que ocultan algo más auténtico debajo. Entiendo. ¿Y el segundo factor? El segundo es nacer. Esto implica el desarrollo de virtudes opuestas a esos defectos y fundamentalmente un nacimiento espiritual a través del manejo consciente de la energía interna. Aluden a la frase bíblica de nacer del agua y del espíritu. Agua y espíritu suena muy simbólico. ¿Lo es? Y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Se entiende como ayudar a otros de forma desinteresada, no por recompensa, sino como un medio para sensibilizar el propio corazón y desarrollar una compasión activa. Morir, nacer y sacrificio. Vaya, sí es un programa de trabajo intenso. Definitivamente. La segunda fuerza primordial es el calor, asociada al Espíritu Santo. Se describe como el fuego sagrado, la energía vital por excelencia. Y aquí la fuente pone un énfasis enorme en la energía sexual, considerándola no solo para la reproducción física, no, para nada. La ven como la materia prima clave para la regeneración espiritual y el despertar de facultades. Y contrastan fuerte la visión gnóstica de conservar y transmutar esta energía con lo que llaman la visión mundana de simplemente gastarla en el placer o la procreación sin más conciencia. Totalmente. Para ilustrar su poder,
Usan ejemplos como la concentración y abstinencia que se pide a atletas de alto rendimiento antes de competir para no perder fuerza. Ajá, tiene sentido. O la capacidad de regeneración de algunos animales, como la cola de la lagartija o la división de una lombriz, lo atribuyen a la potencia de esta energía vital. Vaya. Incluso conectan la pérdida o el mal uso de esta energía con la pérdida del poder del verbo, de la palabra creadora. ¿Cómo es eso del verbo? Sugieren que esta energía vital es la misma que potencia la palabra, el poder de decretar o manifestar. Así, malgastarla no solo agotaría el cuerpo físico, sino que también debilitaría nuestra capacidad de influencia a través del lenguaje consciente, según esta visión. Órale, qué profundo. Y recalcan que este principio de energía vital aplica tanto a hombres a través del esperma como a mujeres, descrita como una energía o líbido igualmente potente, si no es que más. Ah, qué bien que lo aclaran. Sí, y esto plantea una pregunta importante sobre cómo percibimos y valoramos nuestra propia energía vital en la cultura actual, ¿no? Sin duda. Es una perspectiva radicalmente diferente a la predominante. Y la tercera fuerza es el sonido, asociado al Padre, al principio creador. Representa la vibración primordial, pero también la inteligencia y la sabiduría que guían en el camino espiritual. El camino espiritual.
Órale, qué profundo. Sí, la fuente subraya que este es un camino que hay que hacer, que no está pretrazado ni es un regalo automático. El sonido, entendido como esta inteligencia superior, proporcionaría la guía necesaria para navegar la vida espiritual, que es distinta de la inteligencia puramente mecánica o intelectual que usamos para las tareas cotidianas. Entiendo, como una inteligencia diferente. Eso. Se afirma que todo en el universo, desde los átomos hasta las galaxias, está en constante vibración y por lo tanto produce sonido, aunque la mayoría de estas frecuencias escapen a nuestros oídos físicos. Como una sinfonía cósmica que no oímos. Algo así. Nuestro planeta al girar, los astros en sus órbitas, todo genera sonido. Mencionan cómo los animales a menudo perciben o utilizan rangos de sonido que nosotros no captamos. Y esta idea del sonido como vibración fundamental conecta directamente con una de las prácticas centrales que describe la fuente, el uso de mantras. Ah, los mantras. Serían una forma de sintonizar conscientemente con ciertas vibraciones universales para despertar facultades internas latentes. Habiendo explorado estos pilares y las fuerzas fundamentales que, según la fuente, operan en nosotros y en el cosmos, el material se vuelve muy práctico. Describe técnicas específicas para buscar ese despertar interior del que hemos estado hablando. Mencionaste los mantras antes, así que entremos por ahí, con la práctica de la vocalización. Exactamente. Los mantras se presentan no como simples palabras, sino como palabras de poder. Vibraciones sónicas cargadas de intención que, según la fuente, tienen efectos definidos sobre nuestros centros energéticos y nuestra psique. Se detalla específicamente la correspondencia de las 5 vocales principales con ciertas zonas del cuerpo y facultades internas. A ver si recuerdo bien. A ver. La vocal I, pronunciada como I, se asocia con el entrecejo, el área del tercer ojo. Su práctica buscaría desarrollar la clarividencia, la capacidad de percibir más allá de los sentidos físicos. La I para clarividencia, ok. La vocal E, pronunciada E, se siente vibrar en la laringe y se relaciona con la clariaudiencia, el llamado oído oculto o la capacidad de escuchar en otras dimensiones. E para clariaudiencia en la garganta. Ajá. La vocal O resuena en el corazón, el centro emocional. Estaría vinculada al desarrollo de la intuición, esa sabiduría directa del corazón. O en el corazón, para la intuición. Tiene lógica. La vocal U, pronunciada U, se localiza en el plexo solar, en la boca del estómago. Se asocia con la telepatía, la capacidad de percibir pensamientos o sentimientos a distancia. U en el plexo solar, telepatía. Interesante. Y finalmente la vocal A, pronunciada A, trabaja sobre los pulmones y la parte superior del pecho. Se conecta con la capacidad de recordar vidas pasadas, de acceder a la memoria de existencias anteriores. ¿Vidas pasadas con la A? Vaya. Sí, y la fuente también menciona de pasada que la M y la S, por sus cualidades vibratorias sostenidas, son consideradas sonidos vocálicos de gran poder en esta tradición, a menudo usadas al principio o final de otros mantras. Es fascinante cómo asignan efectos tan específicos a cada vocal. Y la práctica que sugiere la fuente parece relativamente sencilla en su descripción, aunque imagino que requiera constancia y concentración. Mucha. Proponen vocalizar estas letras diariamente, por ejemplo, 7 veces cada una, siguiendo el orden IE, O, U, A. La clave, indican, es que mientras se emite el sonido prolongado de cada vocal, uno debe concentrarse intensamente en la zona corporal correspondiente e imaginar, sentir o visualizar un vórtice de energía girando allí, como las manecillas de un reloj. Requiere un esfuerzo de atención y visualización, sí. Advierten, eso sí, y me parece importante recalcarlo, que los resultados y el tiempo que tardan en manifestarse varían enormemente de una persona a otra. No hay garantías de plazos. Correcto, el énfasis está en la práctica disciplinada y la intención. Otro aspecto práctico que aborda la fuente es la oración gnóstica. Y aquí también hay un contraste interesante con la idea común de rezar. ¿Cómo es la oración gnóstica? La describen no como la repetición mecánica de fórmulas aprendidas, sino como una conversación íntima, directa, sentida y absolutamente personal con la divinidad interior. Utilizan la fórmula Padre mío, Señor mío, Dios mío como invocación, pero lo esencial es hablar con palabras propias, desde el corazón. Como hablarle a tu propio ser interior, entonces. Exacto.
pedir ayuda específica para superar un defecto, solicitar guía en una decisión difícil, expresar gratitud, pedir perdón por errores cometidos. Es un diálogo vivo. De hecho, critican la mera recitación del Padre Nuestro, por ejemplo, si se hace sin comprender su significado profundo. Ah, mira tú. Es más, ofrecen un análisis del Padre Nuestro interpretándolo no literalmente, sino como una estructura de 7 peticiones internas muy específicas relacionadas con el trabajo espiritual. Por ejemplo, la frase Padre Nuestro que estás en los cielos la interpretan como una alusión a la glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro. La pineal, que en muchas tradiciones esotéricas es clave, ¿no? Justo, considerada un asiento de la conexión divina. Y así, cada petición tendría un correlato psicológico y energético. Vaya, una reinterpretación profunda de una oración tan conocida. Y luego tocan otro tema clásico del esoterismo, el viaje astral consciente. El famoso viaje astral. La premisa que presenta la fuente es que todos, sin excepción, salimos en cuerpo astral cada noche al dormir. Nuestro cuerpo eténico o energético se desprendería parcialmente del físico. Ajá. El problema, dicen, es que lo hacemos de forma totalmente inconsciente. Y por eso experimentamos los sueños como algo caótico, simbólico, a veces sin sentido aparente. Los sueños locos que a veces tenemos. Exacto. El objetivo de la práctica agnóstica sería aprender a realizar esta salida de manera voluntaria y lúcida, manteniendo la conciencia para poder investigar otras dimensiones, interactuar con otros seres o buscar conocimiento en esos planos no físicos. Suena ambicioso. Bastante. Para lograr esta conciencia en el plano astral, mencionan un par de técnicas. Una es la llamada clave de sol, un acrónimo de sujeto, objeto, lugar. SOL. ¿Y en qué consiste? Consiste en desarrollar el hábito de autoobservarse constantemente durante el estado de vigilia. Periódicamente detenerse y preguntarse, ¿quién soy yo en este momento? Sujeto. ¿Qué estoy haciendo exactamente? Objeto. ¿Dónde estoy ubicado? Lugar. Y la pregunta crucial, ¿estoy en mi cuerpo físico ahora mismo o estoy en el astral? Ah, claro. La idea es que si lo practicas mucho despierto, Exacto. La pregunta surgirá espontáneamente durante el sueño, permitiendo darse cuenta si se está en el astral. tiene su lógica. Otra técnica complementaria es realizar pruebas de realidad. De vez en cuando durante el día dar un pequeño saltito con la intención de flotar o jalarse suavemente un dedo índice esperando que se estire como si fuera de goma. Jalarse el dedo, órale. Sí. Si alguna vez ocurre lo imposible, flotar o que el dedo se estire, sería la señal inequívoca de que se está en el plano astral y se puede empezar a actuar conscientemente allí. Buscan llevar la lucidez a ese otro estado. Híjole, pues sí que requieren perseverancia y atención sostenida esas técnicas. Finalmente, la fuente aborda brevemente su perspectiva sobre la naturaleza de la divinidad, y es interesante porque, tal como la presentan, se alinea más con una visión que podremos llamar politeísta o al menos de jerarquías divinas. Politeísta, no monoteísta. Pues más bien no con el monoteísmo estricto y antropomórfico más común en Occidente. Citan, por ejemplo, el Salmo 82 de la Biblia que dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Lo usan para argumentar que la palabra Elohim, dioses en hebreo, implica la existencia no de un único Dios unipersonal, sino de múltiples inteligencias divinos o jerarquías cósmicas. Ah, mira, esa interpretación de Elohim es común en círculos esotéricos. Sí, sugieren que las diferentes culturas antiguas no adoraban a dioses falsos, sino que daban distintos nombres a los mismos principios o arquetipos divinos universales. Ponen el ejemplo del principio del Hijo, la fuerza del amor y el sacrificio, que llaman Cristo cósmico. Dicen que esta fuerza se habría manifestado a través de diferentes avatares o maestros en distintas épocas y culturas. Como Quetzalcóatl aquí en México, ¿no? Exacto. Mencionan a Quetzalcóatl, a Hermes Trismegisto en Egipto o al propio Jesús de Nazaret en Judea, todos como manifestaciones de ese mismo principio crístico. Mencionan explícitamente a Jehová como una divinidad distinta del Cristo, perteneciente a otras esferas. E incluso aportan un nombre específico que, según esta fuente gnóstica, sería el del Padre interno o ser profundo del Maestro Jesús, Yeshua ben Pandira. Yasha ben Pandira. Nombres muy específicos. Sí.
Es fundamental entender que estas son interpretaciones y afirmaciones muy específicas de la tradición gnóstica particular que estamos explorando. No pretenden ser historia académica, sino parte de su cosmovisión esotérica. Claro, es su interpretación. Y esto nos lleva a considerar, sin duda, las fascinantes y diversas maneras en que diferentes culturas y épocas han percibido, nombrado y relacionado con lo divino. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vaya, hemos hecho un recorrido bastante denso, ¿eh? Sí, bastante. Exploramos los 4 pilares de la gnosis según esta fuente: arte, filosofía, ciencia y religión, no como disciplinas separadas, sino como facetas de un camino integrado de autoconocimiento. Ajá. Desempacamos las 3 fuerzas primordiales, luz, calor y sonido, entendidas como energías internas fundamentales que, según se afirma, necesitamos comprender, equilibrar y manejar conscientemente. El manejo de la energía, clave. Y revisamos algunas prácticas específicas: la vocalización de mantras, una forma particular de oración, el intento de viaje astral consciente, todas orientadas a un mismo fin: despertar la conciencia de su estado dormido o mecánico. Exacto. Si tuviéramos que destilar la idea central que parece transmitir esta fuente, sería la de una necesidad, imperiosa, de buscar un equilibrio interior y un sentido más profundo a la existencia. Uno que trascienda la simple vida mecánica de nacer, crecer, reproducirse y morir que describían al principio. Ir más allá de lo automático. Justo. Implica un trabajo muy activo y consciente sobre uno mismo, sobre los propios defectos psicológicos, el morir, sobre el desarrollo de virtudes y el manejo de la energía, el nacer, y sobre la relación con los demás, el sacrificio. Todo ello para lograr una especie de regeneración personal y una conexión más directa y sentida con esa dimensión espiritual o divina que, según la gnosis, reside en nuestro interior. Equilibrar esas fuerzas de luz, calor y sonido dentro de uno mismo. Para poder recibir los beneficios de una vida más plena y consciente, según esta visión. Para cerrar, y como es costumbre, una reflexión que nos deja este material para que cada quien la explore por su cuenta. Si aceptamos por un momento la premisa de la fuente que gran parte de nuestra vida cotidiana puede caer en la categoría de mecánica, casi automática, ¿qué pequeño paso consciente, por mínimo que sea, se podría dar hoy mismo para empezar a explorar deliberadamente esa otra dimensión, esa vida espiritual o de autoconocimiento más profundo que propone la gnosis? Una buena pregunta. Quizás, como sugerían con la clave de Sol, empezar por observar con más atención los propios pensamientos, emociones y acciones. Y aquí viene la pregunta más fina: ¿cómo distinguir en la propia experiencia diaria entre un pensamiento, una emoción o una reacción mecánica, casi un reflejo condicionado, y una respuesta o una elección verdaderamente consciente? ¿Es solo una cuestión de prestar más atención, de una intención clara, o implica algo más profundo sobre nuestro estado interior que esta fuente nos invita a descubrir por nosotros mismos? Ahí queda la inquietud para la introspección personal. Ha sido una inmersión intensa en una cosmovisión compleja. Gracias por acompañarnos en esta exploración.